Señores, estamos ahora en el momento en que una de las altas cortes necesita hacer un cambio en su matrícula. En este momento el Tribunal Constitucional requiere el cambio de 5 magistrados. 5 magistrados que incluyen 3 cabezas: el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Me parece que en la composición original hubo algún error, porque esas posiciones de un organismo como ese deberían estar siempre amarradas para que esas 3 posiciones no cambien en el mismo momento. Quizás era difícil porque cuando se instituyó el Tribunal Constitucional, pues ahí se cogieron los presidentes del bufete, vamos a llamarle así. Pero ahora se van a cambiar 3 que son de las cabezas. Eso quiere decir que van a entrar 5 personas que son lógicamente nuevos, al menos que de los que están dentro se pueda quizás elevar a alguien a la presidencia y a una de las posiciones vicepresidente, y los otros entrarían en otras posiciones. Pero eso necesariamente no tiene que ser así, porque el Consejo Nacional de la Magistratura va a entrevistar en total más de 100 candidatos. Y siempre que ocurre esto, hay de todo. Lógicamente son profesionales que tienen que calificar en lo que es el término de referencia con que sean profesionales del derecho y otras cosas. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un organismo eminentemente político, tiene la responsabilidad de evaluar estos candidatos. La estructura de la entrevista era o es que 5 minutos se le dan al candidato o la candidata para que hable de sus méritos personales y que 15 minutos serían para que los miembros del Consejo de la Magistratura hagan sus preguntas. Insisto todavía en que esto es muy poco tiempo para evaluar una persona, pero es más tiempo que lo que se da para escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas, por ejemplo. Mucho más tiempo y mucho más rigurosidad. Es más, mucho más formalidad. Yo pienso que ese Consejo de la Magistratura, que muchos de ellos no son abogados, pero que quizás se preparan para esa pregunta, porque es fácil ir a preguntar. Lo que usted no puede necesariamente es ripostar, pero usted puede ir a preguntar, porque le pueden decir, mire, pregúntele esto, o le pueden mandar por el celular, pregúntele esto. Usted lo pregunta y se queda inerte. Usted pregunta y se queda callado. Porque usted quizás no pueda ripostar si la pregunta no fue respondida como usted esperaba. Pero lo respondió. Pero ahí hay personas de la capacidad de Miriam Germán, que ha sido la persona quizás más que ha entrado en más conflictos, y vamos a llamar conflictos porque es un debate en la parte técnica con algunos de los candidatos. En temas sensitivos, temas muy sensitivos, que son temas de debate nacional, como el aborto, los géneros y muchos otros más. Y hay candidatos que han sabido responder adecuadamente. Y la magistrada Miriam Germán ha respondido en ocasiones casi hasta molesta. Y no debe ser, porque se supone que la respuesta del candidato es su respuesta. Es lo que él entiende, lo que él piensa, lo que él entiende que es la realidad y lo que debe ser. Entonces, si el criterio de la magistrada o cualquiera de los miembros del Consejo de la Magistratura es diferente, lo único que tiene que hacer es externar su posición. Y quizás
plantear otro debate entre lo que yo creo y lo que usted cree. Pero no se puede uno ser agresivo porque la persona que está exponiendo tiene una posición contraria a la suya. Lógicamente, con la altura y el nivel que se merece esa alta institución como el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo compone el presidente de la República primero y en su defecto, en su ausencia, la vicepresidenta de la República, como ocurrió en uno de estos días. Pero esos candidatos que van y debaten en esos 15 minutos, que algunos se ha extendido más, tienen posiciones muy, muy interesantes. Algunos, que son los menos, han ido a hablar de una cosa medio extraña, o a aprovechar el tiempo, o a perder el tiempo en otras cosas que no es la que realmente tienen que hacer. Pero no voy a referir que yo diga a perder el tiempo en lo que se refiere al abogado Rigoberto Antonio Rosario Hermosén. ¿Por qué? Mucha gente cuando lo vio hablando en televisión en vivo y luego en los videos en las redes, digo, pero caramba, pero esta persona así es loco, mira cómo viene, habla de esto ahí, ese tema no tenía que ver con esto. Pero yo creo que hay que analizarlo bien, un poquito más, con más detenimiento, lo que el señor estaba diciendo. Y déjeme decirle algo. Para mí es una de las personas que mejor dicción tiene o ha tenido dentro de todos los candidatos. La persona con mejor dicción y coherencia en lo que estaba diciendo. Oigan bien, incluso, ¿sabe que cuando alguien lo interrumpe a usted en una exposición, usted pierde el hilo, Porque muchas veces uno lleva una botella ahí, lo que usted quiere decir, y si alguien lo interrumpe, se le pierde la botella, se rompe la botella. Pues no, él tenía coherencia en lo que estaba diciendo, tenía dicción excelente y técnicamente estaba correcto en lo que estaba diciendo. Ahora bien, yo quizá estoy de acuerdo en que no era el momento. Porque si él no lo hizo en un artículo o en un programa de televisión, no tenía por qué hacerlo ahí. Ahora, también entiendo su posición. Era la única oportunidad que tenía para decírselo frente a frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y él dice que es inconstitucional su nombramiento. Y después vi en el programa de Julio Martínez Pozo, o escuché, que él hablaba y decía por qué era inconstitucional. Y es que esa presidencia, ese tribunal, la Suprema Corte de Justicia, en su ley específica, la Constitución de la República, establece que nadie puede ser político. Nadie puede tener una bandería política. Lo establece. Entonces eso quiere decir que con él hubo una violación. Y quizá con otros que han estado en partidos. Y quiero decirle que yo no soy pro de que no hayan políticos. No. Yo pienso que en las instituciones pueden haber políticos. Ahora, los políticos tienen que tener ética, tener moralidad, independencia mental para actuar y ser neutral. Y más si usted es juez. Y tengo el ejemplo, por ejemplo, haga la redundancia, del señor Milton Ray Guevara. Pero ese tribunal, dice él, que no tiene esa restricción de la política. Pero Ray Guevara era vicepresidente en funciones del PRD en el momento en que actuó y lo ha hecho muy bien. Mariano Germán, de una forma u otra, estuvo ligado al PLD y hizo su trabajo y también lo hizo bien. Jorge Sobero Isa era un técnico que lo ligaban al Partido Reformista, pero era un profesional del derecho. Por demás, profesor mío en la Universidad Nacional Pedro Ureña. Excelente profesional, excelente amigo. Y para él también mis saludos. Pero, en el caso de Luis Molina, Luis Henry Molina, tenía ese hándicap, porque ciertamente él era miembro del Comité Central del PLD en el momento en que fue sometido para que ocupara una posición en la Suprema Corte de Justicia, y más como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y si es así, él tiene razón. Ahora, el momento, quizás, no era el adecuado, pero él decía que él sabe, oye bien, y eso es la pena que da para todos los que hemos ido
a enfrentarnos, a decir una situación específica sobre mi persona y a candidatearse para una posición determinada en una alta corte. A mí me pasó. Fui en una oportunidad a optar por ser miembro de la Junta Central Electoral. Bien. Y veo muchos que van, 400 personas, 300 personas, a candidatearse a ver si tienen la oportunidad. Pero dicen siempre que si usted no tiene una enllavadura, en lo profesional está secundario. Eso yo creo que parece ser así, pero también hay gente que son profesionales y que también han sido tomados en consideración. Pero usted puede tener también la coyuntura de ser profesional y tener la coyuntura que le ayude para llegar. O sea, tiene esos dos elementos fundamentales. Y déjeme decirle, porque algunos van a decir, bueno, pero Terrero, usted fue presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. ¿Cómo llegó? Pues le voy a decir que cuando yo fui presidente de la Cámara de Cuentas en el 2006, la ley, la Constitución de la República no se había cambiado. Se cambió en el 2010. Y las ternas la hacía el presidente de la República. Y él la mandaba al Senado de la República. O sea, en mi caso se mandaron 27 nombres al Senado de la República para que el Senado escogiera 9 personas que iban a ser los miembros de la Cámara de Cuentas. Y yo iba en el número 1. Y iba a decir, ¿por qué? Bueno, porque el presidente Leonel Fernández me conoce, sabe cómo yo actúo técnicamente, sabe que yo soy una persona que no me voy a doblar porque vengan o por dinero o porque alguien quiera que le cambien un uniforme, yo no voy a hacer eso. Y él entendió que yo podía ocupar la posición de presidente de la Cámara de Cuentas. Pero lamentablemente no me expuse. Y dije lamentablemente porque yo creo que es bueno que la gente oiga al profesional hablando. ¿Cómo habla? ¿Cómo se come las S? Y las H no se da cuenta uno porque son mudas y además hablando. Pero, ¿cómo usted expresa técnicamente un concepto? Y eso es una herramienta vital para que los miembros del Consejo de la Magistratura puedan determinar si la persona técnicamente es bueno, pero no se sabe manejar en público, o tiene miedo, o tiembla. Hay gente que usted le ve que tiene un papel en la mano y tiene que soltarlo. Porque si tiene el papel en la mano se nota que están temblando, entonces lo ponen encima de la mesa. Todo eso que la gente llama de que miedo escénico también puede existir. Pero el miedo escénico yo creo que no existe. Lo que existe es incapacidad del profesional. Porque si usted está hablando de lo que usted sabe, usted no tiene por qué temblar. Si usted está hablando de lo que usted sabe, no se le puede olvidar. Si usted está hablando de lo que usted sabe, usted no puede decir otra cosa por una cosa por otra. Entonces el miedo escénico no existe. Lo que existe es incapacidad. Y en este caso en particular, el señor, que nadie quiso preguntarle, yo creo que debieron preguntarle. Porque mira, a mí me hubiese gustado escuchar a ese señor respondiendo sobre temas de interés que son neurálgicos para la República Dominicana en ese tribunal constitucional. Un tribunal que además, o por demás, juega un papel importantísimo, donde sus sentencias no pueden ser revocadas. No pueden ser revocadas las sentencias. Lo que el Tribunal Constitucional decida, así se queda. Y lo que más puede hacer es ir a una junta de conciliación y ponerse de acuerdo entre las partes lo que decía la sentencia. Pero reitero, el señor Rigoberto Rosario, que además es hermano del que fue general de la Policía Nacional, que fue vocero de muchos años, de muchos jefes de la policía, el general Rosario, que también es un abogado muy preparado. De verdad que lamenté no poder escuchar las intervenciones del señor Rigoberto, aunque no saliera como candidato, porque de algo serviría su participación. Ahora, hay que decir que la señora vicepresidenta de la República se portó bien. Yo no sé cómo se hubiera portado el presidente, no sé, pero yo sé que la vicepresidenta se portó muy bien, lo hizo bien y lo paró bien y le dijo bien claro, usted está equivocado,
puede estar equivocada la vicepresidenta, pero le dijo, usted está equivocado porque este no es el escenario. Pero lo hizo bien en su momento y tampoco titubeó en ningún momento. Y cuando lo dejó, lo mandó a hablar de nuevo, que él dijo que no, dijo, pues perfecto, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas. Y ninguno de los consejeros quiso preguntar. Qué pena. Había que preguntar. Inclusive, hasta cuestionar su posición frente al Consejo Nacional de la Magistratura en relación a lo que decía del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese debate es bueno y pudo haber sido muy bueno. Y ojalá que ese señor, Rigoberto, en un momento determinado, uno lo entreviste y le haga esa pregunta que uno quisiera haber oído para saber sus posiciones sobre temas neurálgicos en la República Dominicana que tienen que ver o que colindan con el Tribunal Constitucional. Pausamos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.